una vez más al programa Doctrina Básica, que es un oasis para tu vida espiritual. Estamos ubicados en la Iglesia de Cristo, Elín Central, Los Ángeles, California, en el 8400 Sur Hoover Street. Y queremos escuchar de ti, queremos ver cómo nos estás sintonizando, si te gusta el programa, tienes alguna pregunta con respecto a los temas que hemos estado compartiendo. Nos puedes llamar por teléfono al área 323-789-1665 o a nuestro correo electrónico doctrina.ela@gmail.com. Me acompaña el día de hoy mi hermano Eliseo González de la iglesia de Oceanside. Mi hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, mi hermano. Sí, estamos ahorita pastoreando en la iglesia Elim Oceanside. Nuestra dirección es el 1905 en la Apple Street en Oceanside, California. Nuestro número de teléfono es el área 760-905-3401. Y también nuestros horarios de servicio. Tenemos los días miércoles a las 7 de la noche, los días sábados a las 7 de la noche también y los domingos a las 4 de la tarde. Es un privilegio estar con usted, mi hermano. Amén, aleluya. Mi hermano Eliseo es el hermano pastor, está bajo siempre la cobertura de nuestro apóstol Jorge Fuentes. Y vamos a entrar a un tema muy interesante, lo estuvimos viendo en el segmento anterior, la danza. Es algo que, como decía yo al principio en el segmento anterior, que el mundo para eso, la danza para el mundo toma a nosotros como forma de burla, los del mundo. Pero a veces dentro de los cristianos, el nacido de nuevo, salen muchas preguntas, muchas inquietudes. Es bíblico, cómo se debe de hacer, se aprende, se va a la escuela de danza, se lleva una coreografía para hacerlo. De qué manera lo podemos expresar, por qué a veces siento deseos de saltar. Pueden surgir muchas preguntas, ¿verdad? Amén. Entonces, y lo estuvimos viendo en el segmento anterior, pero también queremos seguir continuando y solo quiero introducirme con este versículo bíblico que dice, Salmo 149:3, dice, alaben su nombre con danza, cántenle alabanza con pandero y lira, porque el Señor se deleita en su pueblo. Adornará de salvación a los afligidos. Entonces podemos ver nosotros y hacer el énfasis en el versículo 3 que dice, alaben su nombre con danza. O sea que la danza es una manera o una manifestación de alabar, una expresión de alabanza a nuestro Dios, alabar a nuestro Creador, rendirle honores. ¿Mi hermano Eliseo? Amén. Sí, la danza viene a ser parte del ser integral. Amén. ¿Verdad? Porque es producida internamente por algún milagro, por alguna acción de Dios, de libertad, de sanidad, de perdón de pecados y de muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas, de muchas bendiciones. Entonces surge esa expresión, pero el cuerpo lo manifiesta. Qué interesante es eso de que Amén. Surge internamente y lo volvimos a mencionar, ¿verdad? Pero es expresada por medio del cuerpo. Amén. Entonces, cuando vienen quizá algunas interrogantes o preguntas de que alguien está saltando o alguien está dando vueltas, porque ya hablamos de eso, quizá alguien va a decir, ¿y por qué él gira? ¿Por qué él está saltando? Porque él ya tiene la experiencia y el que está diciendo, ¿por qué él salta? Todavía le falta la experiencia. Amén. Todavía le falta tener esa experiencia con el Espíritu Santo, que es el que nos mueve. Amén. A danzar. Amén. Mi hermano Eliseo, a mí me llama mucho la atención la danza en el Antiguo Testamento. Ajá. Podemos ver nosotros, ¿qué me puede explicar usted? Podemos ver nosotros que la primera persona que danzó delante de la presencia de Jehová fue Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. Ajá. Ahora, ¿qué la movió a ella danzar de esa manera? Bueno, es increíble. Cuando ella mira que vienen los enemigos, o viene el faraón, sus jinetes, sus caballos, para poder retener al pueblo de Dios, y mira que el mar se abre, Amén. Y ellos pasan el mar en seco, dice, y cuando están del otro lado del mar, ¿cómo ven ellos que las aguas cubren a los carros, cubren a los jinetes, y son ahogados los enemigos de Israel? Ahí cuando ella mira eso, entonces le da el Espíritu Santo la manifestación interna, ese gozo y regocijo al ver el poder de Dios.
Entonces ella empieza a danzar, agarra el pandero y empieza, hermano, y es increíble, porque cuando ella empieza a danzar, ella no le estaba enseñando a las demás, sino Amén. que las otras se fueron detrás de ella danzando, porque todas estaban viendo. El pueblo de Israel estaba viendo cómo Dios los estaba librando del faraón y sus jinetes. Entonces podemos ver que en esa ocasión, cuando Miriam empezó a danzar, era una expresión de libertad, Amén. de gozo que le produjo, porque sus enemigos estaban vencidos. Entonces todo cristiano que me está escuchando, si usted ha sentido el deseo de danzar y se ha limitado, todavía no ha expresado ese gozo que produce el Espíritu Santo de libertad en su vida. Hermano, y en la Biblia nosotros podemos ver que hay muchos ejemplos de la danza. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podríamos leer algunos ejemplos que nos enriquezca a nosotros y podamos ver nosotros lo maravilloso que es esto, hermano, por favor. Sí, quizá antes de leer quisiera mencionar de que en el Antiguo Testamento hubieron algunas limitaciones. Amén. Porque ellos estaban en una ceremonia muy diferente a la que estamos hoy en día. David, en medio de la ley, pudo manifestar, ¿verdad?, esa manifestación de libertad. Pero esas limitaciones, incomodidades que el pueblo recibía por medio de la ley, no dejaba expresar esas manifestaciones de la danza. Pero yo creo que internamente ellos sentían también ese gozo, porque no se podían quedar al ver al Dios poderoso. Amén. Que obraba con milagros con ellos. Pero entonces miramos en el Antiguo Testamento algunos ejemplos. Y voy a leer, por ejemplo, el Salmo 30:11. Mire cómo dice el Salmo 30:11, si usted lo quiere anotar. Dice: tú has cambiado mi lamento en danza. Has destetado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Entonces aquí la palabra hebrea es makhol y quiere decir danza y baile. Entonces mire cómo es de que todo aquel que está cautivado por la tristeza, cautivado por alguna opresión que lo entristece, que lo mete en una cárcel de tristeza, dice que aquí Dios le puede cambiar esa tristeza en danza. Amén. Puede danzar delante del Señor. Entonces podemos ver nosotros que esa expresión es totalmente diferente. Pero me llamó mucho la atención, hermano, porque usted dice que en el Antiguo Testamento la danza era limitada, estaba incómoda. Venía a mi pensamiento de que muchas veces nosotros traemos un concepto muy mal en nuestras vidas, por la manera tal vez en que nos criaron o en que nacimos, ¿verdad? Bajo costumbres, bajo leyes. Yo me acuerdo de que en mi hogar yo tenía familiares que eran muy solemnes en ritos. Amén. Y cada vez que visitaban una iglesia ellos decían: shh, ahorita no hagas bulla, no se puede. Entonces, ¿eso es un límite ahora para nosotros? Yo creo que sí. No podemos detener cuando Dios hace la obra interna, no la podemos detener. Y quizá quiero aportar aquí algo de lo que usted decía. Y yo nací en un hogar cristiano, mis padres eran cristianos y asistíamos en una iglesia en Guatemala, y en la iglesia que asistíamos ellos no aplaudían, no danzaban, no hacían nada en la iglesia. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a eso y ahí crecimos nosotros. Cuando yo vine a este país, entonces yo fui a una iglesia en donde casi era similar, pero un poquito más rígida, un poquito más con sus limitaciones quizá muy extremas, porque ellos nos prohibían, ellos sí decían: no muevas el pie. A veces yo tenía la curiosidad cuando empezaba la música a mover mi pie así, mire, así de esta manera, y alguien llegaba y ponía el pie encima, que yo no lo hiciera, porque no podíamos aplaudir, no podíamos manifestar. Entonces hay ciertos lugares que prohíben eso, o sea, quieren tener todavía la ley en la gracia. Entonces, como hemos estado hablando, es una expresión personal, espontánea, interna, provocada por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos detener la obra del Espíritu Santo. Aleluya, es maravilloso el poder entender esto, hermano, porque hemos visto cómo
a la luz de la palabra hemos venido evolucionando y comprendiendo aún más sobre la danza y dándole libertad a lo que es la danza. Nosotros, gracias a Dios, en nuestra iglesia, el que nos rodea, el que vive aquí alrededor, puede venir y visitarnos, o allá por el área de Oceanside puede ir y visitar al hermano. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a Dios nosotros podemos experimentar en nuestra iglesia lo que es danzar frente a nuestro Dios. Algo así como lo hizo David cuando dice que llevaba la presencia de Dios de regreso a la casa de David, a Israel. Él iba danzando y la esposa se burló de él, la mujer. Entonces, mucha gente nos puede tomar nosotros como burla, pero dentro de la iglesia nosotros podemos expresar eso con libertad, con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Es algo maravilloso que me llama a mí muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque hay iglesias que a un principio no estaban de acuerdo con Elín. Venía a mi memoria la historia de Elín, en donde yo lo he escuchado. Yo soy una persona que tal vez no crecí en ese auge cuando tuvo la expresión de alabanza y danza Elín, pero se burlaban muchos y decían que era un hereje. Y aún hay iglesias que todavía lo pueden ver así, ¿verdad? Que eso es un hereje, que eso no es bíblico. Por eso estamos nosotros ahora estudiándolo en doctrina básica, de que es bíblico, de que hay manifestaciones corporales, de que sí se puede danzar, de que nos llena a nosotros de gozo, hermano. Ahora, no lo podemos aprender. Por eso dice, es más, Salmo 149.3, ¿cómo dice Salmo 149.3? Dice, podemos nosotros agradar a nuestro Dios por medio de la danza. Escucha lo que dice, acompáñeme. Dice, alaben su nombre con danza, cántele alabanza con pandero y lira. Amén. Amén. Y yo creo de que cuando dice alaben su nombre con danza, con pandero y lira, es una motivación para todo aquel que ha tenido esa experiencia y se queda limitado. Le voy a transmitir esa experiencia. A mí me pasó. Como yo venía de un lugar donde no se danzaba y llegué a un lugar donde ahí sí prohibían el pararse, levantar las manos y hacer cualquier movimiento, prohibían. Llegaban los sugieres y lo sentaban a uno. Pero cuando yo vine a Elim, cuando yo llegué a Elim, yo me quedé sorprendido. Y cuando empecé a ver que todos estaban danzando, la mayoría danzaba, la mayoría saltaba y expresaba, para mí fue difícil. Pero yo entonces empecé a estudiar la palabra. Amén. Empecé a estudiar la palabra y empecé yo a preguntarme, Señor, allá aprendí, allá me decían que no, pero ahora aquí yo estoy viendo que esto es aquí. Entonces yo empecé a ir a la palabra del Señor. Y cuando yo empecé a entender de que yo debo de danzar por los hechos poderosos, por los prodigios, por los milagros, por las sanidades que Dios hace a mi vida, por la salvación que me ha dado, entonces surgió una libertad en mí y yo espontáneamente dancé. A mí no me dijeron, danza, vente para acá. Yo espontáneamente dancé, pero mire, hermano, yo tuve que limpiar mi mente, quité prejuicios de mi mente y entré a la libertad que provoca el Espíritu Santo para expresar esa danza. Porque para mí fue difícil. Y quizás hay muchos así, hermano, que están en ese mismo proceso, en esa transición, que han estado en lugares donde les prohíben y vienen a lugares donde... Entonces hay un choque ahí, se quedan en un choque. Bueno, ¿se danza o no se danza? ¿Qué hago? La palabra y lo que estamos enseñando a través de la doctrina básica es lo que le va a la libertad a usted, mi amado hermano. Aleluya, eso es maravilloso, hermano. Quiero compartir con ustedes un versículo por lo que estaba diciendo mi hermano. Dice, de nuevo te edificaré. Oiga, Jeremías 31:4. Oiga lo que dice la profecía. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Oiga, quiere decir de que si de nuevo te edificaré, es algo que perdimos. Amén. Gloria a Dios. Es algo que nos robaron, que nos habían destruido, que trataron de opacarlo, ¿verdad? Amén. Entonces podemos ver nosotros ahora de cómo el mismo Dios que nos ha dado la salvación, nuestro mismo Salvador, viene y empieza a edificar
esa danza en nosotros, hermano, eso es maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Y quizá podemos, de lo que se está diciendo, podemos también tomar un verso en el Nuevo Testamento, y nos podemos apoyar. Dice en Lucas 15:24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Aleluya. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio y se acercó a la casa, oyó música y danza. Entonces, hermano, también esto ya, imagínense, ¿verdad? El hijo que estaba perdido, para el padre estaba muerto ya en delitos y pecados, no Amén. volvía, no regresaba, pero cuando lo ve venir, siervos, dice, vengan, traigan, dice, báñenlo, pónganle sus vestiduras, pónganle sus sandalias, pónganle su anillo, agarren el becerro engordado, mátenlo, hagamos fiesta. Imagínense, hermano. Aleluya. Quiere decir de que él empezó a reedificar en el pródigo lo que había perdido, lo que le habían robado. Gloria a Dios. Lo que él había dejado a un lado en su caminar, ¿verdad? Por su mala manera de comportarse. Pero qué maravillosa y qué misericordia la de nuestro Dios, que viene ahora y está reedificando esa danza. Es más, lo que a mí me llamaba mucho también la atención es lo que dice Salmo 154. Dice, alábenle con pandero, danza, alábenle con instrumentos de cuerda y flauta. Ya ahí está poniendo instrumentos a danzarle al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. O sea que es un complemento, ¿verdad? Porque la música es inspirada, hermano. Yo estaba escuchando, me recuerdo ahorita que escuchábamos el tema de nuestro hermano pastor Rigoberto González. Amén. Hace como aproximadamente unos 2 o 3 años, si no me equivoco. Y él decía que las notas musicales están en todo. Amén. Está en todo, están en nuestra garganta, están en los sonidos del viento, están en las olas del mar. Y él contaba la experiencia que se lo habían a él revelado. Hermano, en los cielos se manifiestan las notas musicales. Entonces, ¿cómo no? Dios se lo reveló a David y empezó a hacer los instrumentos para acompañar esa danza, esa alabanza al Señor. Qué hermoso, hermano. Eso es maravilloso. Venía otro ejemplo a mi vida, hermano, a mi mente en este momento, de que dice que había un viejecito y una viuda en el templo, y que cuando llevaron, dice, a mi Señor Jesús al templo, el viejecito vino y lo cargó. Y la hermana que estaba ahí con él dice que ella danzó de gozo, y él dijo, ahora puedo, dice, morir tranquilo porque mis ojos han visto la salvación de este mundo. Hermano, eso es maravilloso, porque dice que ella también se llenó de gozo y empezó a expresar la alabanza a nuestro Dios con danza. Amén. Sí, y es increíble, pero ahorita salen cosas, ¿verdad?, importantes, porque también miramos de que cuando María visitó a Elizabeth, dice que Elizabeth ya estaba embarazada y tenía aproximadamente 6 meses. Y cuando María llega y la visita, cuando entra a la puerta, dice que estaba embarazada de Juan el Bautista. Dice que cuando vio que entró María, hermanos, en la puerta de la casa, hermano de Elizabeth, dice que el niño saltó en el estómago, porque también él estaba viendo la salvación de Israel, porque ya iba María, también ya iba embarazada de Jesús. Qué increíble. Aleluya. Hermanos, eso quiere decir de que si tú te encuentras triste, si tú te encuentras cabizbajo, tal vez emproblemado, que puedas decir, no encuentro salida a mi problema. Amén. No encuentro qué hacer, no le veo la solución a esto. Déjame decirte, mi hermano, empieza a danzar. Empieza a dejar que el Señor llene tu vida de gozo y manifiesta esa alabanza, esa danza a nuestro Dios, y Él va a hacer el resto. Como lo dice Filipenses 1:6, dice que estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. O sea que deja que Él vaya perfeccionando en ti esa alabanza. ¿Tienes un problema? Danza. Llénate de gozo. ¿Tienes una enfermedad? Danza delante del Señor. Él te va a sanar en la danza. Amén. Hay liberación.
Amén. Es más, Él ya ha vencido a nuestros enemigos, hermano. Aleluya, sí. Gloria al Señor. Cabal el punto importante aquí. Porque mire, en el Salmo 18, o 1 Samuel, perdón, 18:6 dice: y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Imagínense cómo es de que por la victoria, quizá estás oprimido por algún enemigo. Estás triste. La tristeza es un enemigo, como usted estaba diciendo. Amén. Estás oprimido por alguna enfermedad. Tú debes de proclamar sanidad, victoria. Debes de pedir liberación a Dios para que te libere, y eso va a causar en ti el salir a cantar. Tus familiares van a ver tu sanidad, van a ver que saliste de esa opresión, de esa enfermedad, de esa tristeza. Van a salir ellos también con regocijo para celebrar, con danza, con panderos, con música, con cánticos, por las victorias que se obtienen de Dios. Ahí es entonces, hermano, donde nosotros debemos de activar la fe. Tal vez no ha visto la victoria la persona, pero danza. Amén. Y ahí te van a dar tu victoria. Gloria a Dios. Ahí te van a dar la libertad que estás necesitando. O es más, tu sanidad que estás pidiendo muchas veces. Amén. Entonces esto es maravilloso. Y sobre todo, hermanos, no olvidemos de que cuando nosotros danzamos para nuestro Dios, debemos de despojarnos de todo lo que nos afecta. Cuando digo yo despojarnos de todo aquello que nos afecta, es limpiarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Quitar los prejuicios de la carne que nosotros traemos, ¿verdad? Quitar los malos pensamientos que hay a veces en nosotros que vienen, porque pueden venir y estorbarnos, y lo traemos de antes, y por eso no lo queremos hacer. Sino hay que dejar que el Espíritu Santo perfeccione en nosotros el temor a Jehová y que nos dé esa libertad de gozo, hermano Eliseo. Sí, yo creo de que en la iglesia pueden haber y criarse en la mente muchos prejuicios. Entonces, número uno, tenemos que limpiar nuestra mente. Y número dos, tenemos que darle libertad a nuestra alma para salir de ese problema. Porque es un problema mental, es un problema que nosotros estamos anticipadamente haciendo un juicio, ¿verdad? Por alguien que está danzando, pero nosotros no sabemos exactamente por qué él está danzando. Sí. Imagínense que ha tenido una sanidad. El Señor lo ha sanado de cáncer. Y él viene a la iglesia, y cuando oye la alabanza, y él lo que quiere está alegre, feliz por esa sanidad. Y yo allá estoy pensando, ¿y por qué está danzando? ¿Por qué está saltando? Debo de limpiar mi mente de ese prejuicio. Amén. Yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en los demás. Por eso yo debo de empezar a ver lo mío, ¿verdad? Que Dios haga milagros, prodigios, sanidades, libertades en mi vida, para que yo también las manifieste. Aleluya. Otro punto muy importante por lo que usted estaba diciendo es, y por lo que dice también en 2 Corintios 7:1, que quiero compartirlo: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, a veces puede haber inmundicia en nuestro espíritu, en nuestra carne, por lo que dice la palabra aquí. Y podemos traer eso nosotros y tratar de danzar con los prejuicios o con lo que nos habían enseñado anteriormente. No, eso ya no lo podemos hacer nosotros. Ahora, la danza debe ser algo motivado por el Espíritu. Amén. No algo que aprendimos anteriormente, ¿verdad? Porque si no, entonces vamos a salirnos también de lo que agrada a nuestro Dios, porque nos podemos ir al extremo. Porque Amén. Como decía mi hermano, hay un extremo en donde no lo dejaban a uno ni siquiera moverse. Amén. No lo dejaban a uno ni siquiera aplaudir o levantar las manos. Pero ahora puede venir el otro extremo también y salirse. Y yo creo que eso ya sería por la inmundicia tal vez que hay en la carne y en el espíritu. Y irse al otro extremo en donde ahora ya quieren danzar con ritos y con cosas que les han enseñado anteriormente. No, eso es algo que ahora el Espíritu Santo viene y nos lleva en orden, ¿verdad, hermano? Amén. Sí, yo creo de que recordemos que nosotros tenemos alma, y en el alma están las emociones, los sentimientos y las pasiones.
Entonces, cuando nosotros no nos limpiamos de esas pasiones, podemos salir saltando con una pasión carnal, podemos salir danzando con una manifestación emocional, por ejemplo. Hermanos, nosotros debemos de tener cuidado, debemos de pedirle al Señor que Él haga la obra en nuestra vida para que nosotros agrademos, porque la danza, volvemos a repetir, y es interesante eso, se manifiesta delante de Dios. Quiero leer un verso, y este verso está en 1 Samuel 30:16. Cuando lo llevó, he aquí que estaba, dice, desparramado sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Aquí es que el enemigo estaba haciendo fiesta, estaba tomando, bailando y estaba celebrando, porque había derrotado al pueblo de Israel. Cuando David oyó eso, entonces David sube a liberar al pueblo de Dios. Aquellos lo estaban haciendo en la carne, aquellos lo estaban haciendo por sus emociones, ¿verdad? Otro tipo de danza, otro tipo de moverse delante del Señor. Nosotros siempre vamos a corregir esto. Debemos de ser motivados por el Espíritu Santo para que use nuestro ser trino, cuerpo, alma y espíritu, esté delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, hemos llegado al final, ya el tiempo nos ha avanzado mucho y estamos llegando al final de nuestro segmento. Comunícate con nosotros. Quiero compartir una vez más el correo electrónico en donde te puedes comunicar con nosotros, que es doctrina.ela@gmail.com. Comunícate con nosotros y una vez más, mi hermano Eliseo, ¿dónde está ubicada su iglesia? Está en el 1905 Apple Street en la ciudad de Oceanside, California. El código postal es 92054. Mi número de teléfono es el área 760-905-3401. Los invitamos si quiere asistir con nosotros o se encuentra en el área de San Diego. Ahí estamos para servirle. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, glorifica al Señor, alaba al Señor con tu danza, con una danza que el mismo Espíritu Santo te va a poner. Esperamos haya sido de bendición. Comunícate. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.